A todos y todas, gracias por asistir a esta primera clase sincrónica de la profesora Gabriela Lanata. La profesora Gabriela Lanata es profesora titular de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Concepción, doctora en Derecho de la Universidad de Rosario. Es autora además de numerosas publicaciones de artículos, libros, ha tratado varios tópicos, especialmente sus libros del derecho del trabajo, que creo que lo ha abarcado prácticamente por completo. Además tiene la experiencia de haber sido abogada integrante durante muchísimos años. Así que es un honor, profesora Lanata, presentarla, y la dejo para que pueda comenzar su clase. Muchas gracias, Sergio. El honor es para mí, y se imaginarán ustedes que no puedo empezar una clase sin pedirle disculpas por lo que ocurrió ayer. Me confundí, registré la clase como en noviembre, y la verdad que ni siquiera intenté conectarme. ¿Para qué voy a decir una cosa por otra? Porque yo juraba que no era la clase ahora, así que les pido todas las disculpas del caso. Ni siquiera era que me hubiera olvidado de las clases porque las tenía preparadas, porque igual mandé el material antes, entonces no sé qué me pasó. Debe ser la edad, o la pandemia mejor, suena más elegante, ¿no es cierto? La pandemia. Voy a intentar compartir pantalla, Sergio, y de todas maneras sí quería, por tu intermedio, agradecer a la Universidad de Los Lagos por la confianza. Yo sé que cuando se comienza a hacer una actividad como esta es todo un desafío, y se trata de hacerlo lo mejor posible, o sea, que me hayan incluido realmente es para mí importante, así que se los agradezco mucho y es un honor estar aquí. Y creo que es primera vez que participo en un curso de este tipo así formal por Zoom, así que espero poder hacerlo correctamente, sin dejar de compartir, pero por favor me avisan si no se oye o pasa cualquier cosa que pueda ocurrir. Voy a tratar de compartir ahora y a ver si... Ya, no sé, ¿estoy compartiendo? Sí, se ve bien. Ya, vamos a... Ahí estamos mejor, ahí estamos mejor. Ya. Bueno, para no perder tiempo, porque este es un gran tema, y tenemos poco más de 2 horas para tratarlo, pero la idea es darles a ustedes, como quien dice, el puntapié inicial para que se comiencen a desarrollar, luego profundizar sobre estos temas. En primer lugar, me gustaría hacer una especie de, no sé, le puse ubicación jurídica de la obligación de seguridad, pero lo que quiero aclarar es que normalmente ustedes conocen este tema de la obligación de seguridad por los juicios de indemnización de perjuicios, especialmente por daño moral ocasionado por un accidente del trabajo o una enfermedad profesional. Pero ese es uno solo de los aspectos de la obligación de seguridad. Y eso opera cuando la obligación de seguridad es incumplida. Es decir, hay toda una etapa previa y que normalmente se pasa como por alto cuando se analiza el tema. Entonces, si tenemos que ubicar esta obligación de seguridad, si la tenemos que ubicar dentro de una disciplina jurídica, la vamos a ubicar dentro de la seguridad social. No es un tema solamente de derecho civil, si bien recurre a conceptos generales que están en el Código Civil, pero es mucho más que eso. Aquí vemos en esta lámina la esquema de la seguridad social y de las acciones que todo sistema de seguridad social debe desarrollar. Perdón. Ay, ¿qué me pasó? Ay, perdón, me fui para atrás. ¿Qué pasó? Aquí está. Perdón. Algo de haber apretado. Todo sistema de seguridad social desarrolla para ser eficiente 4 acciones, que son la acción preventiva, o sea, son las acciones que están aquí. ¿En qué consiste la acción preventiva? La acción preventiva consiste en evitar que el riesgo de que se trata acontezca. Si tiene importancia la prevención de los riesgos sociales, es precisamente en el campo de la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, o sea, en el campo de la obligación de seguridad. Lo que se busca es que esto no ocurra. Por supuesto que
de todas maneras, toda actividad humana implica un riesgo y es imposible eliminar todo riesgo de lo que uno realiza. No es fácil pensar en un trabajo exento absolutamente de riesgo, pero sí se busca disminuirlo en la mayor medida posible. Ahora, si la seguridad social entra a operar con alguna de estas otras tres acciones, quiere decir que falló la acción preventiva. ¿En qué consiste? La acción recuperadora consiste en devolverle la salud perdida al trabajador, es decir, todo lo que tiene que ver con prestaciones médicas, los cuidados desde traslado en ambulancia, etcétera, todo, absolutamente todo, para que el trabajador pueda recuperar la salud que perdió por el acaecimiento de un accidente del trabajo, una enfermedad profesional. Ahora, la acción reparadora tiene por objetivo otorgar prestaciones de carácter pecuniario, con los cuales se va a sustituir el ingreso que el trabajador perdió por este infortunio. Es decir, comprende prestaciones económicas. Y la acción rehabilitadora, que va de la mano de la acción recuperadora, busca que el trabajador, si no es posible que recupere absolutamente su salud en las mismas condiciones que estaba antes, busca que el trabajador pueda seguir su vida en las condiciones actuales en que quedó. Antes de seguir, que omití saludarlos bien y todo con el chasco que me pasó ayer, pero Sergio, me explicaron que, Sergio, corrígeme si estoy mala, me explicó que esto consiste en que una clase y al final ustedes hacen preguntas. Pero la verdad es que si ustedes quieren interrumpir mientras voy exponiendo, no tengo ningún problema. Si lo prefieren, lo hacemos así. Incluso lo encuentro más entretenido, y más útil tal vez, porque, con todo respeto, ahora lo digo, porque así yo me doy cuenta dónde están las dudas o qué es lo que ustedes en realidad desean saber con mayor detalle. Así que por favor me interrumpen. No sé, me imagino que aparece algo aquí como que quieren hablar, una manito, algo así. Sí, profesora, la verdad es que la clase es de 1 hora de exposición, idealmente 15 minutos de preguntas, pero usted dirige la O forma como sea, se puede hacer podríamos hacer intervenciones 1 hora 15 en total, interviniendo ustedes si lo requieren antes. Pero si no hay preguntas, las hacemos al final, no hay problema. Pero ustedes pueden interrumpir, por favor, hacer las preguntas que quieren, o hacer comentarios tal vez sobre estos temas, no hay ningún problema. Aquí somos todos colegas, y me gusta mucho interactuar con ustedes en esas medidas, en ese ambiente, y siempre uno también aprende mucho de las experiencias de ustedes. Así que por favor, con toda confianza, se los digo ahora, perdonen, pero llegué y partí y ni siquiera les dije buenas tardes, creo. Eso les pido todas las disculpas del caso. Bien, la otra cosa, Sergio, si quieres me avisas, porque yo no veo la hora acá, no vi la hora. Aquí tengo la hora, ya. Me avisas cuando me estoy extendiendo mucho, ¿ah? Perfecto. Porque tú sabes, Sergio me conoce porque es un magíster en que yo hacía clase, y tú sabes que yo podría estar haciendo clase un día entero y podría seguir, ¿no es cierto? Y si ustedes no me decían, profesora, terminamos, yo seguía hablando. Así que por favor, me dices, tú sabes que tienes que decirme y no me molesta. Bien, esta entonces es la ubicación de la obligación de seguridad. ¿Para qué digo todo esto? Para que nos saquemos de la cabeza la idea de que la obligación de seguridad se traduce para nosotros solamente en buscar una indemnización por año, perdón, una indemnización por daños cuando el accidente ha ocurrido, el trabajador se enfermó. Por supuesto que eso es importante, y ustedes me van a decir, pero es que ahí es donde tenemos que intervenir. Sí, pero no pueden obviar todas estas otras acciones, y sobre todo la acción preventiva. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Mire, les voy a ver, como Sergio dijo recién, estuve en la corte, me acordé de un caso, mientras repasaba esto, que vimos en la Corte de Apelaciones, en que un trabajador se corta un dedo cuando trabajaba con una máquina que hacía algo bien curioso, que era sellar las tapas de las conservas. Un tarro de conserva, una máquina grande, no chiquitita, una cosa grande, que hacía una cosa así, sellaba ponía una lata y la sellaba. Pero esa máquina se trabó.
se trabó. Entonces, ¿qué es lo que hizo el trabajador? Metió la mano y obviamente se cortó un dedo, no sé, pero tuvo un accidente serio. Entonces, ese era el tema. Y el tema estaba entonces, toda la discusión estuvo en el trabajador fue negligente porque todo el mundo sabe que si tomas una lata con una mano, sin guantes, y metes cuando una máquina más encima está andando, por supuesto te vas a cortar. Por lo tanto, es una imprudencia del trabajador. Incluso me acuerdo que, nunca me olvidé, esto es como anécdota, porque el abogado de la empresa decía, o sea, tendría que ser un burro que hace eso. Y cuando empezó a alegar el abogado, la contraparte del trabajador dice, yo soy el abogado del burro. Pero por eso nunca me olvidé. Entonces, para que vean la magnitud, la importancia que se le daba en ese juicio a la actitud, a la conducta negligente del trabajador. La verdad que si uno lo miraba así, fuera de la poca simpatía que puede originar esto, porque no puede tratarse un trabajador así, etcétera, uno entraba en duda si realmente acá no había una negligencia al trabajador, si yo hubiera hecho semejante cosa, a lo mejor no, o sea, le tendría como más respeto a una máquina, pero estudiando, era en la época que había expediente, estudiando el expediente, ¿qué es lo que detectamos? Que en el informe del Comité Paritario de Seguridad decía que cuando eso ocurría habitualmente, se trababa la máquina, era una cosa que podía ocurrir, estaba debidamente informado, y para destrabarlo había una tenaza especial, con una marca X, no sé, yo me imagino una cosa grande, incluso había una foto, era como un alicate, pero como de 1 metro, una cosa así grande. Y con eso se tenía que destrabar la máquina. Y eso no existía porque hacía 2 meses que se había echado a perder y había quedado botada y la empresa no la había repuesto. No sé si me comprenden, aquí va el cuento. Todo se llevó al régimen de responsabilidad civil. Si el trabajador, o sea, si había culpa del empleador, o si por el contrario, como el trabajador se había expuesto de una manera imprudente, no solamente disminuía la responsabilidad del empleador, sino que además la anulaba, porque esto había sido casi un acto muy temerario del trabajador. Todo discutía en eso, pero si no sé a qué voy. ¿Cuál era el tema que se debió discutir aquí? ¿Cuál era el elemento preventivo que tenía que tener el empleador? Que hubiera sido mucho más simple, porque basta con que puede haber alguna imprudencia al trabajar, todo lo que quieran, pero el implemento que él tenía que utilizar no estaba. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Había un incumplimiento del empleador, y ahí partía la discusión. Pero curiosamente eso no estaba en las discusiones, pero sí estaba en el informe, bueno, había sido parte de prueba y todo, así que uno lo podía, estábamos conociendo el tema vía apelación, no vía nulidad, así que se podía conocer. Esa es la parte que tiende a olvidarse. ¿Qué es lo que concretamente faltó? No basta con decir no se realizaron las actividades preventivas, sino que qué es lo que ocurrió, faltó tal o cual cosa. Y eso es lo que vamos a detallar ahora, y por eso les insisto tanto que la obligación de seguridad es un tema mucho más complejo que un simple juicio. Los civilistas gritarían, pero no es un simple juicio de responsabilidad civil, es mucho más que eso. Tiene una visión más amplia, y esta parte no podemos obviarla. Y ahí es la parte más desconocida, tal vez, o menos tratada de la obligación de seguridad. Como paréntesis, no quiero que olviden esto, se lo digo solamente para no olvidarlo, cuando acontece un accidente del trabajo y una enfermedad profesional, vamos a encontrarnos, esto es un paréntesis, solo para ubicarnos, con una responsabilidad de carácter objetivo y una de carácter subjetiva. La responsabilidad objetiva recae en los organismos administradores del seguro, es decir, cuando ocurre un accidente, aunque no haya mediado culpa o dolo del empleador, siempre se va a acceder a estas prestaciones que se otorgan a través de esta responsabilidad objetiva de los organismos administradores, siempre. Pero si además ha habido culpa o dolo del empleador, se va a incurrir en esta responsabilidad subjetiva, que tiene un factor de imputación, que es la culpa o el dolo. Eso como paréntesis, antes de seguir con el tema, para que no lo olvidemos. Vamos ahora entrando en materia. ¿Cómo se trata esta obligación de seguridad en el Código del Trabajo? Y esta parte que estamos viendo es la parte previa a un accidente. Todo esto que vamos a hablar hoy día
no dice relación con el resarcimiento de los daños provocados por el accidente, sino que cómo se cumple en naturaleza esta obligación de seguridad. Yo creo que es conocido para todos que esto está establecido en el artículo 184, si no, no importa, lo estamos diciendo acá, créanme, porque así dice el artículo 84, impone al empleador la obligación de proteger eficazmente la vida y salud del trabajador. De ahí parte todo, pero no es la única norma del Código del Trabajo que regula estos aspectos. Por ejemplo, tenemos en el libro primero, cuando regula el reglamento interno, menciona ahí que deben contenerse en el reglamento interno las normas de seguridad y la forma de hacer el trabajo seguro. Además, debe llevarse en toda empresa un reglamento de higiene y seguridad, un reglamento de prevención de riesgos, aunque no tenga 10 trabajadores. Eso es una cosa que muchas veces se olvida, y ese es el punto de partida. Ahora, yo no digo que solamente por no existir ese reglamento va a ocurrir un accidente, pero ya marca una falta del empleador. Incluso podría no ocurrir nunca un accidente. No ocurre nunca un accidente. Pero si se detecta que hay una falla a esa obligación o a cualquier otra obligación específica de seguridad, va a ser sancionado el empleador, con sanciones que pueden llegar incluso hasta la clausura del establecimiento respectivo, pasando por multas, etc. O sea, se sanciona de esa manera también, aunque no haya ocurrido un accidente. La idea es que no llegue a ocurrir nunca. Además, tenemos también, no sé por qué de repente no me... va. ¿Por qué no me avanza? Acá está. También en el libro segundo del Código del Trabajo, que se refiere precisamente a la protección a los trabajadores. Este tiene 3 títulos. En el título primero están las normas generales, en el cual, ay, no sé qué es lo que me hace que no me quiera, ahí está. En las normas generales, me cambia los comandos al compartir, no es como estoy acostumbrada, perdón. En las normas generales, las cuales se contiene nuestro artículo 184, que es el que establece la obligación básica. Estamos introduciéndonos al tema, estamos todavía estructurándolo nomás. En el título segundo se protege la maternidad, la paternidad y la vida familiar, que también indirectamente podría llegar a tener, no indirectamente, sino que también puede tener incidencia en estas materias porque forma parte o puede llegarse a un tema de riesgos psicosociales, que son los riesgos más modernos, digamos, son riesgos emergentes que también están protegidos. Por ejemplo, si se le ocasiona alguna enfermedad profesional por las presiones que se hacen en alguna persona que tiene a su cargo un niño menor, etc. También aquí hay normas protectoras. La verdad es que no hay normas específicas en cuanto a esto que yo les estoy diciendo, pero se podría llegar a ello por las reglas generales, sin duda alguna. Por ejemplo, los problemas de acoso, por ser madre, no sé, podría haber algo por ahí. Y luego tenemos el título tercero, que regula el seguro social contra riesgo de accidente del trabajo y enfermedades profesionales. Pero ¿qué es lo que hace este título tercero? Simplemente se remite y reconoce, como que resalta la vigencia de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que es la Ley 10.744. Eso es lo que hace el título 3. O sea, si bien el Código del Trabajo es muy posterior a la Ley de Accidentes, que es del año 68, yo me atrevería a decir que es, no sin duda, es la ley más antigua vigente en materia de seguridad social, con escasas modificaciones en nuestro sistema, y viene del año 68. Esa ley tiene varias gracias bien modernas. Fue la primera ley que uniformó el tratamiento tanto para empleados como obreros, y otras gracias más que tiene. Es la primera ley que se menciona el daño moral en la órbita contractual, porque el Código Civil ni siquiera menciona el daño moral, ni contractual ni extracontractual, no dice daño moral en ninguna parte. Esta ley, en el año 68, zanjó el problema de la existencia del daño moral en la órbita contractual. Pero, ¿qué hizo entonces el Código del Trabajo? La mantuvo. ¿A qué voy con esto? A que tiene plena vigencia todas las normas de la Ley de Accidentes del Trabajo, que en 2 horas, por supuesto, no vamos a poder analizarla, pero queda en claro que se
inserta también en el cumplimiento de la obligación de seguridad. ¿Qué vamos a ver ahora? El contenido de esta obligación, que ya es la materia más de fondo en este tema, y vamos a dividirlo en estas tres partes. Vamos a analizar las obligaciones que se contemplan en nuestro artículo 184, otras obligaciones contempladas también en el Código del Trabajo, algunas en la Ley de Accidentes, pero otras obligaciones específicas o más específicas contempladas en el Código del Trabajo, fuera de la del artículo 184, y vamos a ver también esta nueva incorporación que se hizo en el artículo 184 bis, que son los riesgos para la vida y salud de los trabajadores sobrevinientes, graves e inminentes, con todos los efectos que ello puede tener. Ahora capté cómo se hace. Bien, vamos viendo las obligaciones del artículo 184. Lo que está aquí sintetizado no son más que lo que establece el Código del Trabajo en cuanto a deberes, o sea, obligaciones concretas del empleador. En primer lugar tenemos el deber de información, luego lo vamos a detallar un poquitito, luego la mantención de las condiciones adecuadas de higiene y seguridad. Puse en rojo esto de adecuadas, porque este calificativo es el que marca los alcances de la obligación genérica del empleador, de tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores. Le exige las condiciones adecuadas, eso da la idea de que son las que es humanamente posible adoptar, porque como les decía al principio, lamentablemente no es posible eliminar todos los riesgos de alguna actividad. Tenemos riesgos incluso, aunque uno se quede solamente en su casa, y también enfrenta riesgos profesionales, ¿verdad? Y riesgos comunes también. Uno siempre está expuesto a riesgos. ¿Quién más lo que nos ha ocurrido en esta época con la pandemia? Lo obliga también a la mantención de los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales, y prestar o garantizar los elementos necesarios para que los trabajadores en caso de accidente o emergencia puedan acceder a la atención necesaria para la solución del problema. Si ustedes se dan cuenta, todo esto que hemos leído es bien genérico, y son obligaciones genéricas. Entonces, aquí retomo el ejemplo del trabajador, a este que le habían calificado de burro por cortarse ahí con estas tapas de conserva. ¿Por qué? Porque esta es la regla general, pero me dicen las condiciones adecuadas. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Cuáles son los implementos necesarios? ¿Cómo sé yo cuáles son? ¿Cómo sé que estoy cumpliendo con esta obligación? Estas son situaciones concretas, y cuando ustedes se vean frente a una atención a una empresa, o se vean o atendiendo los problemas de un trabajador, tienen que informarse específicamente cuáles son las obligaciones concretas de cada actividad. No va a ser la misma las obligaciones que tiene el empleador cuando uno hace clase en una universidad, que si uno trabaja en una empresa con explosivos, o sea, que hace derrumbe de edificios con explosivos, por ejemplo. Obviamente no son las mismas. Ahora, ¿quién me dice a mí, empleador, cuáles son las medidas? Es el organismo administrador de la Ley de Accidentes del Trabajo. Son los encargados de determinar concretamente cuáles son las medidas y si se están cumpliendo bien, partiendo de la base de una profusa reglamentación que hay, especialmente partiendo del decreto 594 sobre condiciones ambientales mínimas en los lugares de trabajo, que es bien técnica en la materia y enumera aspectos generales, incluso, por ejemplo, hasta el porte que tienen que tener las ventanas por metro cuadrado, cuántos trabajadores pueden haber por metro cuadrado, cosas de ese tipo. Pero además pueden haber medidas muy específicas, como el caso que yo les contaba, contar con ese alicate, que tiene un nombre pero no me acuerdo, contar con ese alicate que le habría permitido al trabajador destrabar el asunto sin correr riesgo. Sin correr riesgo. Entonces, no nos podemos quedar con solamente estas afirmaciones. Es bien común leer, tanto en las demandas, incluso en la contestación, referirse a no había reglamento de orden en de higiene y seguridad y por eso aconteció el accidente. Y no se dice nada más. Tiene que haber una relación de causalidad. Hay que hacer un análisis y hay que decir específicamente cuál fue
la falla que tenía el empleador y por qué esa falla llevó a este accidente. ¿Mm? Porque, como les digo, aquí están establecidos como genéricos. Perdón, ahora ya capté que era acá la cosa. El derecho de información al que nos referimos recién está establecido o es conocido como el derecho a saber, y se establece que el empleador debe darle a conocer a los trabajadores todos los riesgos que entraña el trabajo que se realice, en las mismas condiciones que estamos diciendo hoy. Y esto lo hacen los organismos administradores de la ley 16.744. Cuando me refiero a organismos administradores, me refiero a las mutuales, a los servicios de salud, al Instituto de Seguridad Laboral, que son los que administran este seguro. Y se establece una cosa bien específica dentro de toda una cosa general, la obligación de esos organismos administradores de informar a los empleadores los riesgos asociados al uso de pesticidas y productos fitosanitarios. Esto fue a raíz de un accidente que hubo en un caso de unas temporeras que se intoxicaron. Entonces se estableció y se incorporó esta norma, pero va a ser el organismo administrador el que le dice al empleador y el empleador el que lo aplica a las condiciones o las aplica para que los trabajadores utilicen los mecanismos necesarios de protección. Ahora, en cuanto a otras obligaciones más específicas que también se establecen en la ley, hay algunas que son netamente de carácter preventiva, y las hemos sintetizado en estas que están aquí. No, se le prohíbe al empleador exigir al trabajador desempeño en faenas que sean peligrosas o insalubres o que sean superiores a sus fuerzas o a sus condiciones. Ahora, si se trata de una faena que de por sí es peligrosa e insalubre, para poder utilizar los servicios, en el buen sentido de la palabra, utilizar los servicios del trabajador, se le deben exigir al trabajador exámenes médicos. Aquí hay todo un tema porque dice que un reglamento calificará cuáles son estas faenas, pero en realidad no es un reglamento propiamente tal, sino que las faenas son calificadas de peligrosas e insalubres por el organismo administrador, y debe exigirse en ese caso un examen médico al trabajador para que se determine si está en condiciones o no de desarrollar esas labores. Y tampoco le va a permitir si la faena es riesgosa o no puede desempeñarla de acuerdo a sus condiciones físicas o su preparación. Tampoco puede obviar la obligación de capacitación. Todas estas son obligaciones de protección preventiva, o sea, es un punto de partida. Tiene que adoptar todas las medidas indicadas por los servicios de salud. Así lo dice el código en el artículo 190, si no me equivoco. Y lo dice el código, pero no son solamente por los servicios de salud. Eso está así en el código, pero se reconoce la aplicación de otras normas, que son las normas contenidas en la ley 16.744 y sus reglamentos, a otras autoridades, y pueden realizar visitas inspectivas y establecer, aunque no haya habido una denuncia, o también fruto de una denuncia, y establecer medidas concretas a adoptar. O sea, lo hace la autoridad administrativa. Y le fija un plazo al empleador, y el empleador tiene que adoptar estas medidas. Si el empleador le parece que esto no es oportuno, no es pertinente, podrá reclamar luego a los tribunales mediante los procedimientos respectivos, pero tiene que adoptarla. Ahora también se reconoce las facultades en estas materias a la Inspección del Trabajo y también a otros organismos, como Senagiomín, por ejemplo, o otros organismos específicos encargados de fiscalizar otras faenas. Pero todos pueden intervenir, pero una vez que uno comienza a conocer, no puede el otro se tiene que abstener de participar. Incluso esto dice relación también con una especie de acción popular que se otorga a cualquier persona que observe o vea que hay algún trabajador desarrollando funciones en condiciones inseguras.
El artículo 192 reconoce una obligación, no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando empezaron a estudiar laboral le dijeron que una de las primeras leyes en Chile es la ley de la silla. No sé si les suena esto, pero eso está vigente. Vigente en el artículo 192, que obliga en todo comercio, lugar en que se venden cosas, todo establecimiento comercial, obliga a contar con sillas necesarias para que los trabajadores puedan descansar. Y eso debe estar establecido y reconocido en el reglamento interno de esos establecimientos. O sea, es una norma que uno cree que es como historia, pero esa ley de la silla, no dice ley de la silla en el artículo 192, pero lo reconoce su contenido. Y también, como decíamos, adelantamos ya algo sobre esto, se establece el deber de previsión, es decir, cumplir con las obligaciones de afiliación y cotizaciones de la ley de accidentes. Estamos como en la hora, pero ¿puedo seguir un poquito, Sergio? ¿Un poquito, o no? Sí, sí, no, claro. No, sí, todavía falta bastante. Falta ya. Pensé que estábamos en la hora y no... Tenemos media hora más de clase y 15 minutos después de... Perfecto, yo me estaba apurando pensando que no dije el reloj, que ando sin nada en la lesa. Lo que pasa es que lo veo en el computador y compartiendo pantalla no lo puedo ver. Fue un error de... Y llegamos entonces al riesgo sobreviniente, grave e inminente para la vida y salud de los trabajadores. ¿En qué consiste esto? Esto fue incorporado el año 2017 y la verdad que se hizo como una forma de dejar en claro que el trabajador no estaba obligado a trabajar en condiciones inseguras. La verdad es que esto nunca estuvo obligado a ello. Nunca estuvo obligado a ello. Acuérdense que la causal de término de contrato de trabajo es negarse injustificadamente a desarrollar las labores convenidas o hacer abandono de manera intempestiva pero injustificada. Por lo tanto, si el trabajador ve, o veía incluso antes, que una labor es peligrosa, está en su derecho de abstenerse a desarrollar esa labor. Y no puede ser considerado como un incumplimiento que amerite el despido. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? En primer lugar, la verdad es que esto está establecido en este artículo 184 bis como una cosa nueva, pero en realidad siempre tenía esta obligación, que es informar inmediatamente a todos los trabajadores afectados de la existencia de un riesgo sobreviniente y de las medidas adoptadas para eliminarlo o atenuarlo. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? ¿A qué tipo de riesgo? En primer lugar, es un riesgo sobreviniente. Es un riesgo sobreviniente. Eso significa que no existe en el momento o no existe normalmente en el desarrollo de estas funciones. O sea, podríamos decir, es una emergencia. Sobreviene un riesgo que tiene que ser grave y tiene que ser inminente, es decir, una amenaza, pero una amenaza de que algo podría ocurrir. Ahora, ¿de qué tipo de riesgo se trata o qué es lo que puede ser ese infortunio? La verdad es que el tema es amplio y no solamente se refiere a riesgos propios de la empresa, como podría ser, a ver, no sé si se acuerdan, el escape de gas del sanatorio alemán, bueno, aquí en Concepción, en que explotó, incluso murieron unos trabajadores porque había olor a gas, los trabajadores lo hicieron salir, pero dijeron ya está solucionado el problema, entraron y el asunto explotó. Y murieron y quedaron heridos unos trabajadores, fue algo bien dramático. Bien dramático. Eso es inherente a la empresa misma. No es, ¿por qué se dice es un riesgo sobreviniente? Porque no es el riesgo normal dentro de del trabajo. Es un riesgo que no es habitual que ocurra, no está dentro del riesgo que vaya a ocurrir explosiones de gas en esa clínica, pero ocurre, es un accidente, es una emergencia. Entonces,
puede ser perfectamente un riesgo propio de la empresa, pero también, y esto viene de la historia fidedigna del establecimiento de esta ley, también se establece que puede ser un caso fortuito o una fuerza mayor, como por ejemplo, y esto así se dijo en la historia fidedigna, ya como por ejemplo un tsunami, un terremoto, un incendio, que nada tenga que ver con la empresa, es decir, son riesgos que no dicen relación con la labor del empleador, pero igual que está obligado a informar inmediatamente a los trabajadores. Esta es una obligación bastante amplia y muy importante porque podría, o sea, impone al empleador no solamente esta obligación en los aspectos que él conoce, la explosión de una caldera o algún desperfecto inherente a su empresa, sino que a riesgos que afectan a cualquier persona en sus actividades, que lo pueden afectar en cualquier persona. La idea es que se le avise a los trabajadores y se les diga cuáles son las medidas, que estén debidamente informados cuáles son las medidas y adoptarlas tanto para eliminar o por lo menos atenuar el riesgo, que no se materialice, que no llegue a ocurrir ese accidente. Ahora, si a pesar de todo ocurre, porque hay cosas que no puedo evitar, ¿no es cierto? A pesar de todo ocurre, va a tener que adoptar todas las medidas para la suspensión de la faena y evacuar a los trabajadores en su caso. La idea es que se evite que los trabajadores puedan sufrir daño. Esto ha dado lugar a varias consultas hasta dónde llega la obligación del empleador y hasta dónde tiene que cumplirla, porque va unido a este otro aspecto, que son los derechos que esta norma le confiere al trabajador. O sea, aparte de imponer esas obligaciones, que son bastante amplias, le concede derechos al trabajador. Y son bastante amplias y lamentablemente estamos muy expuestos a vivir esos riesgos. Somos un país que nos pasa de todo. Entonces, no sé, si no son terremotos, son tsunamis, viento blanco, y ahora hasta más, vienen estas trompas marinas, ¿no es cierto? Hoy se fue para adelante. O sea, mil problemas a los que estamos sujetos. Entonces, es un problema complejo para el empleador. Pero lo que más causó preocupación son estos derechos que se le confirieron al trabajador, a interrumpir sus labores y, de ser necesario, abandonar el lugar de trabajo. ¿Cómo se maneja esto? ¿Qué pasa con esto? Cuando el trabajador incurre o determina la existencia de un riesgo, simplemente deja de trabajar. Esto va íntimamente relacionado con el deber de obediencia. No sé si ustedes se recuerdan cuando estudiaron Derecho Laboral, que dentro del contrato de trabajo hay ciertos derechos que son deberes de prestación, que significa dar o hacer algo, y también otros de conducta, o que no son de prestaciones concretas, como ciertos deberes que tienen los trabajadores, que son la contrapartida de ciertos derechos que podríamos llamar potestativos del empleador, entre los cuales está el derecho a administrar su empresa y el derecho a disponer cómo se realiza el trabajo y cuándo se realiza el trabajo, o sea, impartir impartir órdenes, y además tomar las sanciones, las medidas necesarias cuando esas órdenes no son acatadas, pudiendo controlar a los trabajadores, todo ello teniendo como tope los derechos fundamentales de los trabajadores. No sé si estoy hablando de cosas relativamente comunes, pero esto viene a ser como la contrapartida a este derecho potestativo del empleador de establecer, órdenes al empleador. Es decir, lo que en doctrina hoy día se ha conocido como obediencia legítima. No se establece así en el código, no se dice eso, pero significa un asunto
muy moderno, de reconocer el derecho del trabajador a la desobediencia legítima. O sea, el trabajador toma la decisión, desobedece al empleador, y aquí está toda la duda, o qué es lo que ocurre cuando el trabajador se niega a trabajar porque es inseguro, puede hacerlo o no, y quién va a calificar luego si esta emergencia existía o no. Porque podría darse el caso de un trabajador que se niega a trabajar y después la emergencia nunca se materializa. Esto está todavía en discusión, es un tema que todavía está tratándose, no hay mucho acuerdo, pero la regla general está en que el trabajador está obligado a obedecer en la medida que esas órdenes se den dentro de los marcos legales y contractuales. O sea, si exceden a los derechos contractuales que tiene el empleador, por supuesto que va a tener que, o va a dar lugar a la desobediencia legítima, la cual no puede ser sancionada. O sea, es legítimo el empleador negarse a trabajar, desobedecer esas órdenes dadas en virtud de ese derecho potestativo que tiene el empleador, que significa este atributo de impartir órdenes y controlar su cumplimiento. Entonces, esto originó este tema nuevo porque no se dice tan así, pero lo que se está consagrando es eso. Es un tema que venía en discusión y junto con el establecimiento de los derechos fundamentales del trabajador, derecho inespecífico, y en este caso, concretamente, el derecho a la vida y la vida y la integridad física y psíquica. Es decir, tiene como tope el marco, el tope, es precisamente esa garantía. O sea, tiene que obedecer, pero siempre que no infrinja sus garantías fundamentales, sus derechos fundamentales inespecíficos, y menos los específicos. ¿Ustedes vieron ya eso de los derechos? Sí, por lo tanto, se comprende lo que son los derechos inespecíficos y inespecíficos. Luego, la ley le confiere el derecho a no sufrir perjuicio o menoscabo alguno derivado de la adopción de las medidas señaladas. Y la ley dice aquí, y aquí me quiero detener un poquito porque se ha dado una discusión bien interesante, porque la verdad es que yo comprendí esta norma de una forma, y el otro día conversando con los profesores del departamento se planteó esto como un asunto discutido. Y resulta que a lo mejor yo estaba equivocada, pero la norma dice: los trabajadores no podrán sufrir perjuicio o menoscabo alguno derivado de la adopción de las medidas señaladas en este artículo, y podrán siempre ejercer la acción contenida en el párrafo 6, capítulo 2, título 1 del libro 5 del Código del Trabajo. En buen castellano, la acción de tutela laboral. Se otorga esa acción. La Dirección del Trabajo ha dicho que esto implica que el empleador no puede tomar represalias, no puede disminuirle el sueldo, o sea, deja de trabajar, pero le va a tener que pagar igual, porque de todas maneras está a disposición del empleador y no puede realizar sus labores por causas que no le son imputables. Aunque no le sean imputables al empleador, porque acordémonos que la norma dice por causas que no le sean imputables al trabajador. Y por supuesto, un caso fortuito o una fuerza mayor no le es imputable. Incluso podría ser algo que dice relación con la empresa y que tampoco le es imputable al empleador porque era imposible de prever por cualquier motivo. Podría darse el caso, ¿no es cierto? Pero igual él no puede dejar de pagarle sus remuneraciones. Y tampoco podría ni despedirlo, ni ninguna otra represalia. Pero cuando uno piensa, ¿cómo aplico el procedimiento de tutela en este caso? Porque si nos recordamos, el artículo 485 establece que el procedimiento de tutela debe ser aplicado cuando se infringen algunos de las garantías constitucionales que ahí se señalan.
entre las cuales se encuentra la vida y salud, la integridad física y psíquica del trabajador. O sea, se puede interrumpir o sea, intentar esta acción invocando esa garantía. No podría ser el derecho a indemnidad porque no está en las eventualidades que lo regula el código. Pero ¿a dónde va? A mí me pareció muy curiosa esta discusión, incluso estábamos en una especie de seminario en que habían profesores de otras partes y habían abogados en general, y todos decían cuál sería el derecho que se habría infringido. Bueno, se puso en peligro la vida y salud, decía yo, básico, pero yo siempre pensé que aquí le daba el derecho a ejercer esta acción, con todo lo que ello significa, por el mero hecho de haber desarrollado una conducta que se le implica perjuicio o menoscabo al trabajador. O sea, que es lo que tendría que probar el trabajador, simplemente el perjuicio o el menoscabo que le ocasionó, y con eso podría tener o desarrollar sin mayor problema la acción de tutela. Lo dejo planteado, lo podemos discutir, porque en realidad a mi modo de ver, ni siquiera en realidad me lo planteé, lo di por hecho. Y como todavía no he visto jurisprudencia que se haya hecho cargo de eso, y cuando se invoca alguna situación de un trabajador que se niega a trabajar, invoca el derecho a la vida y la integridad física y psíquica. Pero yo creo que es más simple que eso. Porque haciendo un paréntesis, los procedimientos de tutela que en mayor medida han tenido éxito son los que dicen relación con las represalias del empleador, porque es difícil, ha sido complejo, no obstante la prueba indiciaria que opera en el procedimiento de tutela, no es tan simple acreditar la infracción al derecho fundamental que exige el artículo 485. Entonces, en cambio, en el caso de las represalias, simplemente tiene que acreditarse que hubo una conducta del trabajador que luego fue sancionado, o hubo una represalia del empleador por alguna denuncia, etcétera, las condiciones que se indican en el artículo 585, 586. Pero, en este caso, yo lo dejo planteado, como les digo, porque yo lo vi más fácil. No sé, lo podemos discutir después, pero la idea es abrirse a nuevas posibilidades. ¿Y por qué no? Si no lo excluye. Si yo tuviera que verlo, fallarlo, yo diría que basta con acreditar el menoscabo y la relación de causalidad, por supuesto. Nada más que eso. Me bastaría con eso. Ahora, si el trabajador adopta estas medidas, no es que simplemente diga, saben que aquí me parece que esta cuestión está peligrosa, me voy, sino que debe dar cuenta a la inspección del trabajo y también, al empleador, y el empleador tiene que informar luego a la inspección del trabajo. O sea, la última palabra la va a tener siempre la inspección del trabajo, quien va a determinar si existió o no esta emergencia o peligro inminente para la vida y salud de los trabajadores. Por supuesto, sí, se puede reclamar de esa resolución, según las reglas generales, al juez de letras del trabajo. Esta sí. Ahora, si una vez que se materializa el riesgo, ¿qué quiero decir con esto? Una vez que acontece el riesgo, o sea, nos salimos ya de la acción preventiva y llegamos a la acción, alguna de las otras acciones, porque ya el riesgo aconteció, o sea, hubo un accidente del trabajo o un trabajador sufrió una enfermedad profesional. ¿Qué ocurre en este caso? Cuando ello ocurre, en primer lugar, debe prestar o garantizar los elementos necesarios para que en un caso de accidente el trabajador reciba la atención médica pertinente. Aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque no normalmente, sino que el lugar de atención de la salud del trabajador
depende de el organismo administrador de que se trate, porque si es una mutualidad tiene sus establecimientos pertinentes, y si es el servicio de salud tiene que irse a los hospitales que dependen del sistema de servicios de salud, o sea, que dependen del Ministerio Público. Uy, ¿qué hice? Ya. Pero si esto ocurre, no se puede exigir al empleador, o sea, no se puede exigir en realidad al empleador, si bien digo, que traslade al trabajador al lugar o establecimiento que dependa del organismo administrador, sino que al más cercano o al que solucione el problema, recurriendo a una especie de concepto de urgencia en la solución de este trabajo. Este es un tema como bien delicado, porque es algo complejo el tema, porque normalmente las mutualidades o los organismos administradores se niegan a financiar estas prestaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Si un trabajador que sufre una emergencia, y me estoy acordando de un caso específico acontecido aquí en Concepción, con un médico de urgencias que atendía el tema del COVID. Este médico se contagió, y él vivía cerca de una clínica, una cuadra de la clínica. Afortunadamente su pareja lo encontró ya prácticamente ahogado, y lo llevó a esta clínica, y estuvo hospitalizado, conectado a respiradores, con todo el tema de lo que ocurre con el COVID, más de 20 días y en peligro vital, y después otros días más en la UCI, o sea, ya no conectado, pero con sumos cuidados muy urgentes. Se trataba de un médico que se contagió precisamente con los pacientes de COVID. Y sin embargo, ¿qué ocurrió? Esto no está resuelto todavía, lamentablemente no tengo la resolución, pero ¿qué ocurrió? Que si la clase hubiera sido en noviembre, tendría la resolución capaz. No, no son tan rápidas. Que la mutual se negó a pagar las prestaciones que se habían gastado en la atención de este médico, que son, no sé, eran cerca de 50 millones de pesos, no sé, o algo así, era una suma millonaria. Imagínense todos los días que son y con toda la atención. Y la mutual, la resolución que le dijo, que mandó por un correo electrónico simplemente, que lo que tenía que hacer era pagar de su bolsillo, porque la ISAPRE no va a pagar, porque no vamos a discutir que se trata de un accidente del trabajo. Ojo, no es una enfermedad profesional, es un accidente del trabajo, aunque se le ocasione una enfermedad. Eso aquí es un accidente del trabajo, porque no es un riesgo común. Le ocurrió a él, podría no haberle ocurrido, pero en realidad para los efectos es lo mismo, ¿eh? Pero o sea, se aceptó como accidente del trabajo, pero lo que estaba en la discusión es en si había ido o no a atenderse al organismo que tenía que hacerlo. La ISAPRE, por supuesto, no iba a financiar absolutamente nada, porque era accidente del trabajo, eso no hay discusión, o sea, lo tenía que financiar todo de su bolsillo. Y se le exigía que lo pagara para que luego se tramitara o se viera la posibilidad de reembolsarle los gastos. En esto, y ahí está el asunto, se pidió formalmente el pago. Afortunadamente la clínica, como era médico, incluso todavía se portaron muy bien, y la clínica tampoco estaban apurados en el cobro, afortunadamente. Entonces se pidió directamente a la mutual que pagara a la clínica. Se le enviaron las facturas a la mutual de manera formal, como para procurar una resolución más clara que un simple correo electrónico de alguien que usted tendría que hacer esto porque podría ser. Y ahí está el tema, en eso está. Entonces, un tema que parece tan evidente como este puede ocasionar una serie de problemas, como el que ocurre acá. Y no está claro en la ley ya qué es lo que pasa, porque la ley dice que solamente mientras dure la emergencia, pero acá los médicos todos están de acuerdo en que él no podía ser trasladado antes de ser dado de alta, o sea, se fue dado de alta y con alguna atención domiciliaria. Entonces,
es un tema como preocupante, que en realidad nunca me había ocurrido. Yo es la primera vez que lo veo, pero me quedó dando vuelta por la importancia que tiene. Ahora, otra obligación es que no está esto en la ley, en el Código del Trabajo, por eso la dejé para el final, pero sí en la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que se aplica en virtud de un reenvío que hace el propio Código del Trabajo, y que parece también simple y ocasiona problemas. En caso de sufrir un trabajador una enfermedad profesional, o sea, se enfermó, el riesgo ya ocurrió, ¿qué es lo que tiene que hacer el empleador? Fíjense ustedes que no estamos acá en el área de las indemnizaciones ni las demandas, eso lo vamos a ver mañana. ¿Qué es lo que tiene que hacer el empleador? Debe trasladar a la víctima a otras faenas que no estén expuestos al agente causante de la enfermedad. O sea, tiene que ubicarlo en otro lugar, donde no vaya a enfermarse. Pero, ¿qué ocurre si el empleador no está en condiciones de ofrecerle otro puesto de trabajo? O no puede, también refiriéndome a un caso concreto, en una empresa en que se trabajaba con algo de cosas de metal, una metalúrgica, pero los trabajadores hacían constantemente un trabajo que era así en una máquina. Constantemente así, no sé si se ve mi mano, pero tiraban algo más con fuerza, y eso les produjo, según se dijo, tendinitis. Entonces llegó un trabajador con tendinitis y, bueno, ¿qué hago con ese trabajador? Se mandó ese trabajador a desempeñarse como junior. Pero cuando me consultaron a mí, ya iban como 5 trabajadores. Entonces la empresa decía, ¿qué hago? Si yo no puedo tener más puestos de trabajo. No puedo inventarle un puesto de trabajo. Ese es un tema que no tiene una solución clara a la luz de la ley. Porque si el empleador no cumple, lo van a multar o lo van a sancionar. Y fíjense ustedes que esto como anécdota, a estos trabajadores que le habían buscado otros puestos, igual demandaron y fue condenada la empresa, a pesar de que seguían trabajando los trabajadores, a indemnizaciones bastante altas, ¿eh? No era un tema simple para la empresa. Entonces, bueno, al final se solucionó en este caso porque la mutual indicó que como se estaba haciendo el trabajo era la mejor forma de hacerlo, no había otra. Y no estaba claro que eso fuera lo que les ocasionara la tendinitis. Pero eso es otro cuento. Pero, ¿qué ocurre cuando un empleador no obtiene puesto para reubicar al trabajador? No es causal de despido, no lo puede despedir, y esto es en realidad una especie, diría yo, de obligación imposible de cumplir. No queda en el aire porque, como les digo, no tiene una solución clara. Bien, esto es lo relativo a prevención de riesgo y que dice relación con aspectos diferentes a aquellos que emanan de un accidente de trabajo en enfermedad profesional cuando se trata de resarcir los perjuicios ocasionados. Que va a ser la segunda parte que vamos a ver. Esto es como el punto de partida. Yo diría esto es un esquema por el cual ustedes deberían de ahí partir para desarrollar cada uno de estos temas. Es una síntesis porque no es factible, no es posible en una sola hora de clase entrar a profundizar en cada uno de estos temas. Sin perjuicio de ello, si ustedes estiman, podemos profundizar en cualquiera de ellos y ustedes me dicen no hay problema, nos ponemos de acuerdo, vemos la forma, o si tienen alguna duda o aprovechan los minutos que nos quedan. No sé cómo estamos, Sergio, ¿bien? En los minutos que nos quedan para... ¿Perdón? Estamos en la hora. ¿Estamos en la hora? Ah, ya. Sí, podemos empezar con la ronda de preguntas, si le parece. Ah, perfecto, perfecto. Por si quieren profundizar en alguno de los aspectos específicos. Sí, porque yo con esto voy a dejar de compartir. Ahí está. Ah, regio, porque esa era la exposición. Como les digo, es el marco. Mañana ya vamos a entrar en 2 temas específicos. Así que estoy disponible para todas las consultas, comentarios, anécdotas o lo que ustedes quieran contar, o preguntar, o comentar. Atrévanse. ¿Han tenido casos de esto? Si quieren contar su experiencia. Siempre es bueno en estos temas aterrizarlos a casos concretos, porque si no,
se repite esto de el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para prevenir accidentes, etcétera, etcétera, se repite, o debe cuidar eficazmente la vida y salud de su trabajador, pero esto tiene un contenido. Y ahí es donde hay que irse a los casos concretos y ver en ese caso concreto cómo debe cumplirse esa obligación. Porque si no lo hacemos así, fallamos en qué elemento en la relación de causalidad, que es donde se advierte en las sentencias a veces o los planteamientos de las partes poca claridad. No está clara la relación de causalidad entre el accidente y el incumplimiento a esa obligación del artículo 184. Bien, no sé si alguien quiere preguntar. No pregunta, solo un comentario, porque la norma es tan amplia cuando habla de todos que deja un margen de discrecionalidad enorme al tribunal, al sentenciador. Entonces, claro, va a depender de la situación concreta cómo se plantee. Recuerdo haber leído una sentencia de un guardia o un auxiliar de un centro de salud que fue golpeado por pacientes o familiares de pacientes, y claro, sancionaron a un municipio por la falta del deber de cuidado, las condiciones para que se preste el servicio, que es algo prácticamente inmanejable. Sí, claro, pero... Claro. Pero la amplitud de la norma es tal que hay que ver en mi opinión, la situación específica. Claro, ahí hay dos elementos. Uno, bueno, era un municipio, ya, no lo estoy justificando, porque también me parece difícil que ahí se ve un incumplimiento específico porque no está dentro de ni siquiera de lo mínimamente pensado que un paciente vaya a agredir al médico. No es normal en un consultorio, aunque en los últimos tiempos se vio algo así. O sea, fue... no sé, San Pedro de la Paz era la municipalidad, porque aquí en San Pedro de la Paz hubo un caso que fue bien notorio. Pero son riesgos que en realidad, eventualidades que el empleador no puede prever más allá de lo razonable. ¿Sabes dónde creo que está el calificativo o el punto de partida, sin perjuicio de que se observan sentencias que en realidad simplemente porque aconteció un accidente del trabajo, vamos a estar frente a la responsabilidad del empleador, en circunstancias que eso emana del artículo 69 de la Ley de Accidentes del Trabajo, que impone ese efecto cuando el accidente o la enfermedad se produce por culpa o dolo del empleador. Tiene que haber culpa, es decir, negligencia. No es suficiente que exista el accidente. A eso es lo que yo voy, que hay muchas sentencias en que se echa de menos es que se exprese claramente la relación de causalidad que puede existir. Hay muchas sentencias en que eso ocurre. Y a lo que iba, yo creo que a lo mejor lo estamos buscando, porque no hay autor, incluso dentro del derecho extranjero, que considere que el empleador esté obligado a evitar todos los riesgos. Todo el mundo coincide con que los riesgos que entraña un trabajo siempre van a existir. No sé si ubican ustedes a un profesor mayor, pero que es bien conocido y respetado, que fue una eminencia, ella es mayor, Carlos Palomeque. Él tiene un artículo, escribió un artículo, creo que por allá por el año 76, era un discurso que hizo inaugurando un seminario, y él dice que lamentablemente los trabajadores están condenados a estar siempre expuestos a riesgos, porque es imposible de eliminar. O sea, lo dice un profesor muy imbuido del derecho del trabajo, y lo reconoce con pesar. Es un tema complejo, un tema que nadie quiere estar en ello, que uno quisiera que no fuera así, pero dice, los trabajadores están condenados a esta situación. No hay nadie en el mundo que
diga, ningún autor que diga que el riesgo no existe o que los riesgos pueden desaparecerse por el empleador. Por lo tanto, hay que estarse a lo que es normal dentro del desarrollo de una labor. Por eso yo creo que dice las condiciones adecuadas de higiene y seguridad. Adecuadas quiere decir las condiciones que correspondan, que puedan corresponder. ¿Y cuáles son las condiciones que corresponden? Las que son humanamente posibles. Entonces yo creo que ahí está el límite a esta obligación que en realidad, si no, la va a transformar en una obligación objetiva. Y como dijimos, en un paréntesis por ahí, se trata de una obligación subjetiva, es decir, en que tiene que acreditarse la culpa del empleador. Porque si no, llegamos al final a, como les digo, a no aplicar la orden del propio legislador, que la contiene en la Ley de Accidentes del Trabajo, o sea, una cosa muy bien importante. Pero sin duda, esta falta, diría yo, falta de relación de causalidad, si ese es el elemento, se observa no solo en los planteamientos de los abogados cuando hacen las demandas o cuando contestan, sino que también en la sentencia hay muchas veces que sí. Es así, o simplemente lo hacen, ocurrió este accidente, lo describen y dicen entonces queda en evidencia que el empleador está obligado, el empleador infringió la obligación del artículo 184 porque no tomó todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. Porque le dan a esta expresión eficazmente una exigencia de resultado. Y en realidad esta es una obligación de medios y no de resultado, por lo menos yo lo creo así, ¿eh? Yo lo creo así, pero sin duda que su comentario es completamente compartido, digamos, en cuanto a que no estoy diciendo que se exima al empleador estas obligaciones, sino que a lo menos se justifique, tanto por los abogados de las partes como en las sentencias, por el juez, se justifique plenamente y se fundamente por qué se está condenando a un empleador y diciendo que incurrió en incumplimiento de esa obligación. Que a veces uno echa de menos. No sé si hay otra pregunta. Muchas gracias. ¿Mauricio o no? No. Marcos. Marcos, ya. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿Ustedes han ejercido en esto? ¿Le ha tocado? ¿Tienen experiencias en este tipo de juicio? ¿O no? Alex Ayala, le quería consultar a propósito de las consecuencias sufridas por un accidente en materia laboral, que eventualmente se puede acreditar la responsabilidad del mismo empleador. ¿Qué parámetros objetivos, relativamente intersubjetivos, se pueden utilizar para efectos de calcular el concepto de lucro cesante futuro? Ejemplo, trabajador pierde un ojo y producto de la pérdida de un ojo ya no puede ser tan productivo como lo sería si es que este accidente no hubiese ocurrido. ¿Cómo uno puede darle valor a futuro de la posibilidad cierta de ganar dinero producto de la pérdida de un ojo, o de un brazo, o la extremidad, o que sea? Claro. Ese es uno de los mayores problemas del lucro cesante. Y es uno de los temas que vamos a tratar mañana. Para mañana teníamos presupuestados dos temas. Uno es precisamente la procedencia o improcedencia de la indemnización por el lucro cesante. Aparte de otra que dice relación con la competencia, y si nos da tiempo a conversar alguna otra cosa, también puede ser. Pero en términos simples, ya tenemos unos minutitos más, en términos simples y adelantando ideas para mañana, el problema no está en la existencia o no del lucro cesante. En primer lugar, se exige que sea cierto, para que exista, que sea cierto, que tenga cierta certeza, pero no una certeza absoluta. Y muchas sentencias reconocen esta existencia. O sea, dicen que efectivamente puede existir o va a existir un daño, va a existir un perjuicio en que el trabajador va a dejar de producir en los términos que usted dice, pero imposible de cuantificar. Entonces el problema en muchas sentencias, curiosamente, está porque no lo pueden cuantificar. Y ahí se produce una cosa curiosa, porque si están diciendo que el daño es cierto, quiere decir
que tiene que tener alguna referencia de cálculo. O si no, no existe el daño, estaría fuera del concepto de lucro cesante. Pero ese ha sido uno de los problemas principales. Ahora normalmente lo que se utiliza, o como planteamiento, o como punto de partida, es pensar que un trabajador en las condiciones normales se debería poder trabajar en esas condiciones, digamos, hasta la edad para jubilarse y obteniendo a lo menos un ingreso mínimo mensual. Entonces se tiende a calcular en base a ello, porque lo normal, ¿qué es lo natural? Que él estaba trabajando y que las personas trabajen, eso es lo normal. Y la normalidad entonces se presume, o sea, él va a seguir trabajando, y va a seguir trabajando, pero en estas condiciones no va a poder ser productivo. Entonces, a lo menos tendría que poder proveerse un ingreso mínimo mensual. Esto es la idea de que no pueda seguir trabajando. Ahora, si él puede y sus ingresos eran superiores, hay alguna sentencia por ahí que lo ha fundamentado y lo ha compensado y ha dicho, bueno, a él se le va a dar una pensión, producto de esa responsabilidad objetiva de la que hablábamos, se le va a pagar una pensión y ese monto de esa pensión debe descontarse de la remuneración en relación a la remuneración que percibía, pero como él va a seguir trabajando, percibe una pensión, en parte, de invalidez parcial, percibe una parte de una remuneración y se compensa ello o se determina si con ello puede estimarse que entera una cantidad análoga a la que podría haber obtenido en la medida que hubiera seguido trabajando. En términos así, claro, ¿sabes lo que ocurre? ¿Dónde está el problema? En que la ley de accidentes de trabajo tiene una muy buena construcción, está muy bien construida, digamos, muy buen sistema, pero el monto de las prestaciones económicas son bajísimos. Porque, ¿dónde está el problema? Eso debería asumirlo el organismo administrador. Y debería pagar, y debería ser la Seguridad Social la que se encargue de pagarle lo que corresponde, es decir, con las pensiones que debería pagar, o sea, que debe pagar el organismo administrador, que debe obtener por parte de la Ley de Accidentes del Trabajo, debería ser suficiente para cubrir esa eventualidad. Entonces, ese es el tema cuando el trabajador no fallece, sino que continúa trabajando. Ahora, si fallece, la situación ya es distinta. Porque si fallece, van a ser sus familiares, no sé, causavientes, como dice el código, los que van a poder demandar estos derechos. Y ellos pueden tener una legítima expectativa de obtener, o sea, de recibir lo que les habría valido que su padre o madre, o que el trabajador fallecido o trabajadora fallecida pudiese haber seguido trabajando permanentemente. Y ahí se acostumbra a utilizar como base el ingreso mínimo mensual, en las pocas sentencias o las sentencias que lo han acogido, aunque ha habido una reciente que lo acogió, y lo acogió en ese sentido. Así que es un problema de determinación del monto, más que de existencia del daño. Porque tenemos todos estos factores, pero no existiría problema si el sistema de la ley de accidentes cubriera efectivamente con las prestaciones pecuniarias lo que el trabajador dejó de percibir, o fuera más cercano a ello, que no es el caso. Además que, para ser bien realista, un trabajador que sufre un accidente y tiene un daño parcial, que incluso puede ser calificado como invalidez parcial, puede ser que no encuentre fácilmente un trabajo para utilizar sus fuerzas residuales. Un empleador que va a preferir un trabajador que esté en completo uso de todas sus facultades. Lamentablemente es una realidad en nuestro país, no estamos hablando de un bien que es escaso, que es el trabajo. Entonces puede ser que ese trabajador tenga un perjuicio que es mayor al que aparece de decir solo perdí un ojo. Puede seguir trabajando, sí, puede seguir objetivamente trabajando, pero no encuentra trabajo. O perdió un brazo. No sé si me explico. Y la pensión que va a obtener no es ni cercana siquiera a la remuneración que deja de percibir. Y además la va a percibir solo hasta que se pensione. Y esa pensión baja que es,
tiene además descuentos previsionales. Entonces, ahí hay todo un tema. No sé si queda como medianamente clara el problema. Sí, profesora, muchas gracias. ¿Sí? Sí, No muchas sé si gracias. alguien tiene alguna otra consulta o comentario. ¿No? Aparentemente no, profesora, y estamos ya en el horario para cerrar. Así Sí, que, estamos ahora, a ver, déjame ver. Sí, ahora estamos, a sí. los colegas, este es un tema que genera en muchos casos, piensen simplemente en una industria, todos los casos que se pueden generar de riesgo de distintas situaciones, los trabajadores que llegan ebrios también generan problemas. Claro, pero problemas es culpa del producto empleador que lo dejó entrar ebrio, entonces hasta aquí punto, ¿cómo? Pero no lo puede estar. Sí, es un problema, claro, Así que los invito a es un reflexionar problema. para la próxima clase, poder hacerle preguntas a la profesora. Le agradecemos su exposición clarísima, profesora, y a usted, estimados Gracias, colegas, su presencia y participación. Nos vemos mañana, muchas ¿cierto? gracias a Nos vemos ustedes. mañana. Gracias, profesora. Gracias, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Chao, chao. Adiós. Chao, gracias, Sergio, chao. Chao, profesora. Chao, chao.